Continuando con nuestra asignatura de física para el grado décimo, el siguiente tema que vamos a trabajar y a estudiar es el tema de los vectores. Primero vamos a definir qué es un vector. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vector, vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Entonces, miren muchachos, en física los vectores son una herramienta muy importante para resolver algunos problemas que se resuelven con magnitudes vectoriales. Acá tenemos un ejemplo de un vector, se representa de esta manera mediante una flecha. Tiene una dirección, tiene un módulo, tiene un sentido, y cuando lo vamos a representar de manera en forma de letra, pues tiene que ser la letra, el nombre del vector, y se le pone una flechita encima para indicar que es un vector. Esto se utiliza mucho en física, es muy importante y se utiliza en muchas aplicaciones. Magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también de ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo requieren un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes vectoriales los siguientes: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, campo eléctrico, campo magnético, campo, campo gravitatorio, energía térmica, torque, momento, entre otras muchas más magnitudes vectoriales. Acá podemos observar un ejemplo de un automóvil que se está desplazando a una velocidad. Esta velocidad que vemos acá en forma de flecha es una magnitud vectorial, y en este caso es la magnitud vectorial de la velocidad. Características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Tenemos el módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Acá podemos apreciar el módulo, que es el tamaño del vector. Tenemos la dirección. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. En este caso, tenemos acá el ángulo que se formaría acá si trazamos un eje horizontal acá. Tenemos el sentido. Se refiere a la orientación del vector indicando por la cabeza de la flecha del vector. El sentido es hacia donde apunta el vector. En este caso, va en diagonal hacia la parte de arriba. Entonces ese es el sentido. Componentes rectangulares en vectores. Antes de hablar de los componentes rectangulares en vectores, es muy importante, muchachos, recordar de la parte de trigonometría que ustedes han visto sobre el triángulo rectángulo, y volver a explicar el triángulo rectángulo, sus características y cómo funciona. Entonces miren muchachos, acá tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener dos catetos: el cateto opuesto, que se llama cateto opuesto porque está enfrente a la hipotenusa, por eso se llama cateto opuesto, y el cateto adyacente, que es el cateto de la parte de abajo, que lo pueden observar acá. Bueno, otra parte del triángulo rectángulo es la hipotenusa, que es esta falda que se forma acá en el triángulo. El triángulo rectángulo tiene tres ángulos, siempre va a tener un ángulo de 90 grados y va a tener dos ángulos agudos, este de acá y este de acá, con los cuales vamos a trabajar dependiendo del ejercicio. Otra cosa muy importante que tenemos que recordar son las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Tenemos la primera que dice que seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda dice que el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Y la tercera dice que la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con estos dos elementos muy importantes en la matemática, que ustedes ya tuvieron que haber visto en trigonometría, vamos a trabajar con los vectores. Entonces, el triángulo rectángulo y sus características, y las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Ejemplo 1. Halla los componentes rectangulares del vector b. Bueno, muchachos, acá tenemos el vector b, que es una línea recta desplazada en esta dirección. Acá lo pueden ver que lo nombran el vector b. Los componentes rectangulares de un vector en R2, o sea, en el plano cartesiano normal que nosotros conocemos, es el componente rectangular en el eje X, que sería BX, que es esta parte de acá, de abajo, y el componente rectangular BY, que sería esta parte de acá, que la trasladamos hacia acá, esta parte de acá. Entonces, simplemente para hallar los componentes rectangulares de un vector, lo único que yo debo hacer es resolver un triángulo rectángulo, como ustedes ya lo han resuelto en trigonometría o ya lo saben resolver. Les voy a explicar entonces cómo se hace. Primero, tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como siempre lo hemos visto, tiene su cateto opuesto, tiene su hipotenusa y tiene el cateto adyacente. Bueno, ahora, cuando yo quiero hallar la componente en el eje X, me fijo en el cateto adyacente. Miren que el cateto adyacente es este cateto adyacente que está acá en esta parte de acá, que sería en este diagrama de acá el BX, o sea, el BX sería el cateto adyacente, el BY sería el cateto opuesto, y el ángulo que nos den acá, que es este de acá, va a ser el ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a hallar el componente rectangular en el eje X. Entonces, hallamos el componente BX. Bueno, como ya sabemos cómo vamos a hallar el cateto adyacente, que es este de acá, vamos a utilizar una fórmula que involucre el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa en este caso sería el vector B, este de acá, que es la falda del triángulo. Entonces venimos acá, copiamos esta relación trigonométrica porque involucra el ángulo, el cateto adyacente, que es el que necesitamos, y la hipotenusa, que sería el vector B. Bueno, ya después de saber qué relación trigonométrica utilizar, vamos a reemplazar. Entonces, acá lo único que hicimos fue despejar. Yo quiero hallar Bx, pero Bx es el cateto adyacente. Entonces simplemente voy a despejar el cateto adyacente. Como esta hipotenusa o esta h está acá dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Miren que acá pasó de estar dividiendo a multiplicar acá. Listo. Ya despejé mi cateto adyacente. Ahora lo que voy a hacer, muchachos, es simplemente reemplazar los valores en manera vectorial. Entonces vengo y digo, ¿quién es h? Pues si yo comparo acá la hipotenusa, que es h, va a ser el vector b, que es esta falda de acá. Entonces, simplemente donde está la h pongo el vector b. ¿Quién es CA? CA es el cateto adyacente, pero ¿quién es el cateto adyacente en este diagrama? Pues es BX. Entonces acá pongo BX. Ahora sí, simplemente ya tengo el valor de BX. Ya hallé el componente rectangular del vector en el eje X, que es Bx, y eso es todo para el eje X. Ahora vamos a hallar el componente rectangular By del vector B. Entonces, hacemos lo mismo, pero teniendo en cuenta que ahorita queremos hallar ese cateto opuesto. Entonces, miren, acá tenemos este cateto opuesto en un triángulo rectángulo sería este, pero en este caso físico sería este By, esta distancia que viene de acá hasta acá. Entonces vamos a hallarlo. Como nosotros necesitamos el cateto opuesto, entonces tenemos que utilizar la relación que involucre el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, que es esta, que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, vamos a proceder a hallar el cateto opuesto, o en este caso, el componente rectangular BY. Hallamos el componente BY, simplemente ponemos la relación trigonométrica que necesitamos, despejamos el cateto opuesto, como esta h está acá dividiendo, pasó acá a multiplicar, reemplazamos de manera vectorial. Entonces, ¿quién es h? Pues si miramos acá, h es la hipotenusa, pero en este diagrama sería el vector b, entonces por eso ponemos acá en el reemplazo b.
¿Y quién es el cateto opuesto? Entonces el cateto opuesto está acá, pero en este caso sería BY, es acá. Donde dice CO ponemos BY. Y ya obtuvimos la relación trigonométrica para el componente rectangular BY. Y eso es todo luego del ejercicio. Número 2. Hallar los componentes rectangulares del vector F. Bueno, miren que en el ejemplo 1 realizamos un ejemplo de manera demostrativa. ¿Por qué es de manera demostrativa? Pues porque no aparecían valores, simplemente aparecían variables o letras. Entonces miren que en este ejemplo tenemos el valor del módulo del vector o el valor que es 214 newton. Tenemos el ángulo que es 37 grados. Y tenemos que hallar el componente fx y el componente fy, como lo hicimos en el ejemplo 1. Pero acá sí tenemos que reemplazar los valores que nos da el ejercicio. Entonces, utilizamos el triángulo rectángulo para poder comparar y sacar nuestras ecuaciones. Bueno, pues como explicamos en el ejemplo 1, para hallar la componente en x se utiliza la relación que dice que coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a hallar la componente en f de x, o sea, la componente en el eje x del vector f. Venimos, utilizamos nuestra relación trigonométrica, despejamos el cateto adyacente y reemplazamos la relación por la relación vectorial. Entonces, h en este caso sería el vector f, entonces ponemos f. Y CA, que es el cateto adyacente, en este caso sería fx. Venimos y reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale F? Pues F vale 14 newton, entonces donde dice F ponemos 14 newton. Acá donde dice coseno de teta, pues en teta ponemos el ángulo que nos den, en este caso es 37 grados, mírenlo acá. Y simplemente utilizamos la calculadora y hacemos coseno de 37 grados por 14, nos daría 11.18 newton, y ese sería el valor del componente en el eje X, o sea fx. Bueno, como ya hallamos el componente en X, o sea fx, ahora vamos a hallar fy. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo, ya sabemos cómo sacar la relación trigonométrica. Cuando vayamos a hallar el componente en y, la relación trigonométrica que vamos a utilizar es el seno de teta. Entonces seno de teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces venimos, hallamos el componente en fy, colocamos la relación que ya dijimos que vamos a utilizar y reemplazamos los valores. Entonces miren, primero pues acá tenemos que, a mí me interesa hallar fy, pero ¿quién es fy? Fy es este cateto opuesto que se traslada acá y quedaría acá. Entonces yo tengo que hallar el cateto opuesto. Para hallar el cateto opuesto pues simplemente lo despejo. Como esta hipotenusa está acá dividiendo, pasa de este lado a multiplicar. Y ahorita sí vamos a mirar quién es cada uno. Si comparamos este triángulo rectángulo con esta figura, el cateto adyacente sería fx, el cateto opuesto sería fy, y la hipotenusa es el valor del módulo del vector, este 14 newton. Entonces miremos, ¿quién es la hipotenusa? Entonces yo vengo acá, la hipotenusa es f, entonces pongo f. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto sería FY, entonces por eso donde está CO pongo FY, porque es el cateto opuesto. Y ahorita sí vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale el ángulo? Entonces yo miro acá. El ángulo que es este de acá en el triángulo, es este de acá, vale 37 grados. Entonces donde dice teta pongo 37. ¿Cuánto vale el módulo del vector F? Entonces vengo y miro, bueno, ¿cuánto vale F? F vale 14, entonces pongo 14. Y FY es el que vamos allá. Simplemente tomamos nuestra calculadora y hacemos seno de 37 grados por 14, nos daría 8.42 newton. Entonces, el componente Fy de nuestro sistema vectorial es 8.42 newton. Y eso es todo para el ejemplo número 2.